El sendero de montaña era familiar. Mark conocía cada curva, conocía cada pendiente desafiante. Había recorrido este sendero muchas veces, se sentía en casa en el paisaje agreste, pero esta tarde se sentía diferente. El aire era más frío, el viento tenía una mordida más aguda, azotaba alrededor de los altos acantilados. Mark se ajustó la chaqueta. Dobló una curva estrecha. La caída a su lado era empinada. Las rocas se hundían en la sombra muy abajo. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido que no pertenecía allí. Un ladrido agudo, era desesperado, lleno de miedo. El sonido resonó extrañamente, parecía venir de debajo del borde del acantilado. Mark se detuvo, escuchó atentamente, el viento aullaba, casi ahogó el sonido. Pero allí estaba de nuevo, un aullido de pánico. Los ojos de Mark escanearon la pared de roca abajo. La luz se desvanecía rápidamente. Las sombras se alargaban largas y profundas. Buscó en las grietas. Miró hacia la caída vertical. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Entonces lo vio. Una forma, movimiento, a unos 15 pies de profundidad, en un saliente diminuto y precario. Un perro, un pastor alemán. El perro temblaba. Sus patas arañaban buscando agarre. El pedregal suelto se movía bajo su peso. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror. Se fijaron en Mark, una súplica silenciosa de ayuda. Mark se quedó helado. Se le cortó la respiración en la garganta. El saliente era increíblemente estrecho. Un movimiento en falso parecía inevitable. El perro caería al abismo rocoso de abajo. El viento sopló violentamente en ráfagas. Rasgó la ropa de Mark. Parecía una advertencia. El tiempo se agotaba. Miró rápidamente a su alrededor. No había otros excursionistas. No había señales de nadie cerca. Solo Mark, el perro atrapado, y el viento aullante estaban solos al borde del mundo. Las preguntas corrían por la mente de Mark. ¿Cómo llegó el perro allí? ¿Estaba su dueño cerca? Herido, perdido, ¿por qué nadie buscaba? Las preguntas eran inútiles ahora. Se necesitaba acción. Urgentemente. Si Mark no hacía nada, el perro no sobreviviría a la noche. No podía dar la espalda, no podía dejar al animal a su suerte. Tenía que intentarlo. El pulso de Mark palpitaba en sus oídos. Respiró hondo, se arrodilló con cuidado. Se acercó al borde de la pared del acantilado. Miró por encima del saliente. El pastor alemán gimió suavemente. Caminaba nerviosamente de un lado a otro, confinado al pequeño espacio, atrapado entre la fría pared de roca y la aterradora caída. Un paso en falso, un resbalón. Tanto el perro como cualquier rescatador podrían perderse. Mark evaluó la situación. 15 pies no era una distancia imposible, pero la pared del acantilado era escarpada. Los agarres parecían escasos. La roca suelta la hacía traicionera. Necesitaba ser lento, cuidadoso, preciso. No podía permitirse un error. Lenta, deliberadamente. Mark comenzó su descenso, giró su cuerpo para mirar la roca, se descolgó por el borde, sus botas buscaban apoyo. Sus dedos se aferraban a la piedra áspera, provocada agarre antes de confiarle su peso. Guijarros sueltos cayeron en cascada, desapareciendo en la penumbra. El perro ladró de nuevo, más fuerte esta vez. Sus ojos estaban salvajes de miedo. No entendía las intenciones de Mark. Una repentina ráfaga de viento golpeó a Mark. Le arrojó arena y polvo a la cara. Cerró los ojos instintivamente. Su pie resbaló ligeramente. Su corazón dio un vuelco en su garganta. Apretó su cuerpo firmemente contra la roca fría. Contuvo la respiración hasta que pasó la ráfaga. Abrió los ojos, continuó hacia abajo, pulgada a pulgada laboriosa. Finalmente, sus botas tocaron el estrecho saliente. Era incluso más pequeño de lo que parecía desde arriba. Apenas había espacio para él y el perro. El pastor alemán retrocedió. Se apretó contra la pared del acantilado. Temblando violentamente, mostró ligeramente los dientes, no en agresión, sino en puro terror. Mark mantuvo sus movimientos lentos, no amenazantes. Habló en voz baja, con calma. «Está bien, chico», murmuró. El viento casi le arrebató las palabras. «Está bien, estoy aquí para ayudarte». Extendió una mano lentamente, palma abierta. El pastor alemán lo observó. Su respiración era irregular. Dudó. El miedo salvaje en sus ojos parpadeó, reemplazado por un destello de otra cosa. Esperanza, confianza.
dejó de temblar tan fuerte, dio un paso tentativo hacia adelante, luego otro, olfateó cautelosamente los dedos extendidos de Mark. Mark aprovechó el momento. Su mano se movió rápida pero suavemente. Agarró el arnés que llevaba el perro. Era un arnés resistente y robusto, hecho de lona oscura, manchado de suciedad y desgastado. Consiguió un agarre firme. «Vale, chico, vámonos», dijo, su voz firme pero tranquilizadora. Con un gruñido de esfuerzo, Mark tiró del perro hacia él. Apoyó su propio cuerpo contra la pared del acantilado. Usó su peso como ancla. Ahora venía la parte más difícil. Volver a subir, juntos. La subida fue lenta, agonizantemente lenta. Mark se movía hacia arriba, asegurando cada agarre, probando cada punto de apoyo. Mantuvo un brazo protector alrededor del perro, guiándolo, soportando su peso cuando era necesario. El perro parecía entender. Trepaba a su lado, sus patas encontraban pequeñas grietas y protuberancias en la roca. 2 veces, Mark tuvo que empujar al perro delante de él hacia un lugar ligeramente más ancho. 2 veces el perro esperó pacientemente a que él lo siguiera. Finalmente, jadeando, llegaron a la cima. Mark trepó por el borde hasta la relativa seguridad del sendero. Subió al perro a su lado. Ambos se derrumbaron en el suelo polvoriento, exhaustos, temblando, corazones latiendo al unísono. Mark se quedó allí un momento, recuperando el aliento, mirando el cielo oscureciéndose arriba. El perro yacía a su lado, jadeando pesadamente. Su calvario había terminado. Mientras Mark se sentaba, notó algo más. Atada al arnés del perro había una correa rota. El grueso nylon estaba deshilachado, roto limpiamente. Alguien era dueño de este perro. Alguien le había puesto este resistente arnés, pero ¿quién? ¿Y por qué estaba solo el perro? ¿Cómo terminó en ese saliente letal? El misterio se profundizó. Mark se sentó con las piernas cruzadas en el sendero. El pastor alemán se quedó cerca de él, todavía conmocionado, pero inmensamente aliviado. El perro jadeaba. Sus costados subían y bajaban. Sus ojos se movían nerviosamente. Pero no hizo ningún intento de huir. Parecía sentir que ahora estaba a salvo. Mark buscó en su mochila. Sacó su botella de agua, desenroscó la tapa, vertió un poco de agua en su mano ahuecada. Se la ofreció al perro. El pastor alemán dudó solo un segundo. Luego lamió agradecido. Su lengua era áspera contra la piel de Mark. Mark rellenó su mano varias veces, hasta que el perro pareció satisfecho. Luego vino la comida. Mark no tenía comida para perros. Solo tenía una barra de granola. No era ideal, pero mejor que nada. Desmenuzó la barra en trozos pequeños, se los ofreció en la palma de su mano. El perro olfateó la ofrenda, luego tomó los trozos suavemente, con cuidado. Sus movimientos eran precisos, como si hubiera sido bien entrenado. Mark habló con el perro. Órdenes suaves. «Siéntate», dijo en voz baja. El perro se sentó inmediatamente. Su cola dio un golpe tentativo contra el suelo. Quieto, el perro permaneció sentado, observando a Mark atentamente, ladeando ligeramente la cabeza. Era inteligente, muy inteligente, claramente entrenado por alguien que se preocupaba, pero algo andaba mal. El perro se estremecía ante ruidos repentinos, el crujido de una ramita, el grito distante de un pájaro. Sus ojos tenían una mirada atormentada, un miedo profundo. Este perro no solo estaba perdido, estaba huyendo de algo, o había experimentado algo terrible. Estaba asustado, profundamente asustado. Mark examinó suavemente el arnés de nuevo, luego el collar debajo de él. Pasó los dedos por debajo del espeso pelaje alrededor del cuello del perro. Fue entonces cuando lo sintió, escondida bajo el pelaje, casi oculta, una pequeña y descolorida placa de metal, colgando suelta del anillo del collar. El grabado estaba muy desgastado, alisado por el tiempo y el uso, pero Mark apenas podía distinguir números tenues, un número de teléfono. Entrecerró los ojos en la luz menguante. Podía leer la mayor parte, pero los 2 últimos dígitos estaban casi completamente borrados, obliterados. La esperanza surgió en Mark. Una respuesta, una forma de encontrar al dueño. Sacó su teléfono móvil. La cobertura era irregular aquí, pero tenía 1 o 2 barras. Marcó cuidadosamente los dígitos visibles. Intentó adivinar los 2 últimos, 0001. Intentó varias combinaciones. Cada vez la llamada falló, o fue a un número equivocado.
Finalmente intentó la combinación más probable basada en los tenues rasguños. El teléfono sonó. Una vez, 2 veces, una larga pausa. Luego respondió una voz fría y automatizada. El número que ha marcado ya no está en servicio. Por favor, compruebe el número e inténtelo de nuevo. Mark bajó el teléfono lentamente. Otro callejón sin salida. Miró fijamente al pastor alemán. El perro le devolvió la mirada. Sus ojos marrones llenos de secretos tácitos. ¿De quién huías?, se preguntó Mark en silencio. ¿O hacia quién corrías? Mark no había planeado quedarse con el perro. Se lo repetía a sí mismo una y otra vez. Era temporal, solo hasta que pudiera localizar al dueño legítimo. Averiguar a dónde pertenecía este perro. Pero cuando llegaron a la pequeña cabaña de Mark enclavada al borde del extenso bosque, algo se sintió diferente. El perro entró con cautela. Olfateó el entorno desconocido, luego pareció relajarse. Mark preparó una manta suave cerca de la chimenea. Llenó un cuenco con agua fresca, otro con un poco de estofado sobrante que tenía. El pastor alemán investigó las ofrendas, comió el estofado rápidamente pero con educación. Vio un poco de agua, luego se acurrucó en la manta, suspiró profundamente, como si finalmente hubiera encontrado un santuario, como si siempre hubiera pertenecido allí. Durante los días siguientes, Mark intentó todo. Hizo carteles de perro encontrado. Incluyó una foto que había tomado con su teléfono. Describió al perro, el arnés, el lugar donde lo encontró. Condujo hasta el pueblo más cercano. Puso carteles en los tablones de anuncios comunitarios, en la tienda general, en la gasolinera. Llamó a todos los refugios de animales locales. Presentó un informe de perro encontrado. Publicó detalles en varios foros en línea, sitios web de mascotas perdidas, grupos comunitarios. Los días se convirtieron en una semana. Su teléfono permaneció en silencio, sin correos electrónicos, sin llamadas. No surgieron pistas. Era como si el perro se hubiera materializado de la nada, caído en ese saliente del acantilado desde ninguna parte. Una mañana Mark estaba sirviendo café en su cocina. El perro se acercó sigilosamente detrás de él, se sentó pacientemente a sus pies, mirándolo. Mark casi tropezó con él. Miró hacia abajo y se rió. «Realmente eres mi sombra, ¿verdad?», dijo. Las orejas del perro se animaron ante la palabra sombra. Su cola golpeó contra las tablas del suelo. El nombre parecía encajar. A partir de ese momento, el perro fue Max. Se sintió bien. Max respondió al nombre casi instantáneamente, como si reconociera un sonido familiar, o quizás simplemente feliz de tener una identidad de nuevo. Mark pasó tiempo con Max. Trabajó en reforzar las órdenes. «Siéntate, quieto, ven», junto. Max ya las conocía bien. Estaba ansioso por complacer. Pero Mark se centró más en construir confianza. Habló suavemente. Se movió predeciblemente. Ofreció golosinas y elogios. Lentamente, Max comenzó a relajarse. La mirada atormentada en sus ojos comenzó a desvanecerse, reemplazada por calidez, afecto, lealtad. Siguió a Mark a todas partes, su compañero constante y silencioso. Sin embargo, todavía había una extrañeza persistente. Generalmente al anochecer, cuando la luz comenzaba a fallar, Max iba a la ventana o se sentaba tranquilamente en el porche. Su cuerpo se quedaba quieto, sus orejas alertas, apuntando hacia el denso bosque que bordeaba la propiedad de Mark. Sus ojos se fijaban en los árboles oscuros, sin parpadear, como si estuviera esperando, observando, escuchando algo o a alguien. Mark lo notaba cada noche. Una vigilia silenciosa. Había algo ahí fuera, algo que Max no había olvidado. El bosque no era solo el lugar donde fue encontrado, tenía una conexión más profunda. Era parte de su historia. Y cualquiera que fuera esa historia, claramente aún no había terminado. Una semana después del rescate, Mark decidió que Max necesitaba un chequeo adecuado. Parecía bastante saludable, energético, comía bien. Pero Mark sintió un impulso, una necesidad de profundizar, encontrar cualquier pista sobre el pasado de Max. Llevó a Max a la clínica veterinaria más cercana del pueblo. La clínica era pequeña, limpia, olía débilmente a antiséptico. Max parecía ligeramente nervioso, pero se mantuvo tranquilo junto a Mark. La veterinaria, la doctora Evans, fue amable y eficiente. Le hizo a Max un examen exhaustivo,
Revisó sus dientes, sus orejas, escuchó su corazón y pulmones. Declaró que estaba en sorprendentemente buena forma, especialmente considerando su terrible experiencia. Luego, casi como una ocurrencia tardía, la doctora Evans tomó un pequeño escáner de mano. Solo revisemos si tiene microchip, dijo. Procedimiento estándar para animales encontrados. Pasó el escáner lentamente sobre el cuello y los hombros de Max. Mark observaba, sin esperar nada. Un pequeño pitido rompió el silencio. La doctora Evans hizo una pausa. Escaneó el área de nuevo. Otro pitido. Frunció ligeramente el ceño. Bueno, hola, murmuró. Miró la pequeña pantalla del escáner. Luego miró a Mark. Su expresión cambió. Se volvió seria, preocupada. Este perro está registrado, dijo lentamente. Giró la pequeña pantalla hacia Mark. Mark se inclinó hacia adelante. Curioso, ansioso. El nombre que se mostraba en la pantalla lo golpeó como un golpe físico. Sargento David Carter. Debajo del nombre, más información. Veterano militar. Estado desaparecido. Reportado desaparecido. Hace más de un año. Última ubicación conocida. Entrando al Bosque Nacional Aspen Creek. Detalles adicionales. Archivo marcado con alertas rojas. Estado no confirmado. Mark se recostó pesadamente en la silla de plástico. El silencio llenó la pequeña sala de examen. Escalofríos recorrieron su espina dorsal. Max, este perro leal y gentil, pertenecía a un soldado desaparecido. Un veterano que había entrado en el vasto y salvaje bosque hacía más de un año. Y desapareció sin dejar rastro. Max no se había simplemente alejado de un sendero cerca del acantilado. Había sobrevivido a algo inimaginable. Algo que nadie podía explicar. Era el único superviviente de un misterio. En menos de una hora las autoridades locales llegaron a la clínica veterinaria. 2 ayudantes del sheriff. Eran profesionales, corteses, pero sus preguntas eran intensas. Hablaron largo y tendido con Mark. ¿Dónde exactamente encontró al perro? ¿Cuándo? ¿En qué condición estaba Max? Escanearon los registros de llamadas del teléfono de Mark. Revisaron las fotos que había tomado. Querían visitar el lugar del rescate. Aseguraron a Mark que no era sospechoso. Era un testigo crucial. El descubrimiento de Max, el perro del sargento Carter, reabrió un caso sin resolver desde hacía mucho tiempo. Un caso que había desconcertado a los investigadores. Uno de los ayudantes, un hombre llamado Miller, explicó los antecedentes. El sargento Carter había regresado de un despliegue. Había luchado con la readaptación. Había decidido ir a un retiro en solitario, al Bosque Nacional, para sanar, reflexionar. Llevó equipo mínimo, sin teléfono móvil, sin rastreador GPS, solo él mismo. Y su leal perro, Max, les dijo a sus amigos que necesitaba tiempo a solas. Se esperaba que regresara en 2 semanas. Nunca regresó. Se habían lanzado extensas operaciones de búsqueda. Equipos peinaron el terreno accidentado durante semanas. Usaron perros, helicópteros, voluntarios. No encontraron absolutamente nada. Ninguna señal de Carter. Ninguna señal de su campamento. Ninguna señal de Max. Era como si el bosque se los hubiera tragado enteros. Algunos especularon que Carter se había desconectado intencionalmente. Había comenzado una nueva vida en algún lugar. Otros temían lo peor. Un accidente. Juego sucio. La naturaleza salvaje podía ser implacable. Y sin embargo, aquí estaba Max. Vivo, saludable. Encontrado aferrado a un borde de acantilado a millas de donde se pensaba que Carter había estado por última vez. Max era el único vínculo, el único testigo de cualquier tragedia que se hubiera desarrollado en lo profundo del bosque. A pesar de toda la tensión renovada, Max permaneció tranquilo, compuesto. Se sentó en silencio junto a Mark. Sus ojos, sin embargo, seguían desviándose hacia la ventana, hacia la dirección del bosque, como si los bosques aún guardaran secretos, respuestas que solo él conocía, esperando ser reveladas. La vida se instaló en una nueva rutina. Mark cooperó plenamente con los ayudantes, les mostró el saliente del acantilado, respondió más preguntas, pero la investigación no arrojó avances inmediatos. El bosque guardó sus secretos. Max se quedó con Mark. El vínculo entre ellos se profundizó, forjado en el trauma y el rescate compartidos. Entonces, una tarde tranquila, todo cambió. Mark estaba leyendo junto a la chimenea. Max dormitaba en su manta. De repente, Max se puso de pie de un salto.
Se quedó rígido al borde de la puerta del porche, orejas erguidas hacia adelante, cola rígida. Su cuerpo temblaba con intensa concentración. Dejó escapar un gruñido bajo, luego, sin previo aviso, salió disparado. Salió corriendo del porche, cruzó corriendo el pequeño patio y desapareció en la oscura línea de árboles que bordeaba la propiedad. Comenzó a ladrar. No su ladrido juguetón habitual, este era diferente, urgente, insistente. Un sonido lleno de propósito. La alarma recorrió a Mark, se levantó de un salto. Agarró su linterna de alta resistencia de la repisa de la chimenea. Corrió afuera. «Max, vuelve», gritó. Pero Max no se detuvo, se adentró más en el bosque, abriéndose paso entre la maleza. Sus ladridos resonaban entre los árboles. Mark corrió tras él. El haz de la linterna rebotando salvajemente, cortando la oscuridad opresiva. Las ramas se enganchaban en su ropa, las raíces amenazaban con hacerlo tropezar. El bosque era espeso, desorientador. Las sombras danzaban como fantasmas. Max nunca se adelantó demasiado. Ladraba, corría hacia adelante, se detenía, miraba hacia atrás para asegurarse de que Mark lo seguía. Luego seguía adelante de nuevo. Claramente estaba guiando a Mark a algún lugar específico. Cada vez más profundo en los bosques desconocidos se adentraron. El corazón de Mark latía con fuerza, tanto por el esfuerzo como por una creciente sensación de inquietud. ¿Qué había encontrado Max después de lo que parecieron millas, pero probablemente fue menos de una? Max se detuvo, se paró al borde de un pequeño claro natural. Gimió suavemente, mirando de Mark al claro, y luego de vuelta a Mark. Mark entró en el claro. El haz de su linterna barrió el área. Debajo de una espesa maraña de ramas y enredaderas cubiertas de maleza, casi tragado por el suelo del bosque, había algo inesperado. Un viejo campamento desgastado por el clima, intacto, silencioso. La naturaleza lo estaba reclamando lentamente. Mark se acercó. Sus botas crujieron sobre las hojas muertas. Su corazón latía con fuerza. Vio una tetera oxidada tirada de lado. Una mochila mohosa y descompuesta apoyada contra el tronco de un árbol. Trozos rasgados de tela descolorida esparcidos cerca. Restos de una tienda de campaña, quizás, y entonces lo vio, parcialmente enterrado bajo hojas caídas y tierra suelta, oculto por el tiempo y los elementos. Algo escalofriante, inconfundible, restos humanos, una mano esquelética, parte de un cráneo. Mark cayó de rodillas, abrumado. Una oleada de náuseas lo invadió. Respiró hondo varias veces, intentando calmarse. Max estaba a su lado, callado ahora, presionando suavemente contra la pierna de Mark, ofreciendo consuelo silencioso. Mark extendió una mano temblorosa, acarició la cabeza de Max. Ahora entendía. Sacó su teléfono. Sus manos temblaban mientras marcaba el 911. Informó su ubicación lo mejor que pudo. Informó su sombrío descubrimiento. Llegaron equipos forenses, el área fue acordonada. La investigación comenzó de nuevo. Días después llegó la confirmación oficial. Registros dentales, análisis de ADN. Los restos pertenecían al sargento David Carter, el veterano desaparecido, el hombre al que había pertenecido Max, el hombre al que Max nunca había abandonado realmente. De alguna manera, increíblemente, Max había sobrevivido solo en la naturaleza. Durante más de un año, se había quedado cerca del lugar de descanso final de su amo, cuidándolo, negándose a abandonarlo. Lealtad sin medida. Mark finalmente entendió el ladrido desesperado que había oído desde el borde del acantilado. No era solo un grito por su propio rescate, era una súplica, de un alma leal, intentando desesperadamente guiar a alguien de regreso a la verdad, de regreso al amo que se negaba a dejar atrás. Unos días después Mark organizó un pequeño y tranquilo servicio. No un funeral, exactamente, más bien un memorial, celebrado cerca del lugar donde se encontró al sargento Carter. Max se sentó solemnemente al lado de Mark durante la sencilla ceremonia. Mark colocó una pequeña bandera estadounidense cerca del sitio. Un humilde tributo, honrando el servicio del soldado. Su sacrificio. Mientras Mark estaba allí, perdido en sus pensamientos, el sheriff Miller y otro ayudante llegaron. Habían venido a presentar sus respetos. Reconocieron el servicio del sargento Carter, pero también hablaron de Max, de la increíble e inquebrantable lealtad del perro, un testimonio del vínculo entre un soldado y su perro.
El hombre que había salvado al perro del borde del acantilado ahora estaba a su lado, guardián, compañero, vinculados para siempre por los eventos en la montaña. Mark miró a Max, el perro lo miró a él, la confianza y la comprensión fluyeron entre ellos. Mark estaba agradecido por el giro inesperado que había tomado su vida, agradecido por el perro valiente y leal que lo había encontrado, y que a su vez había permitido que su amo perdido finalmente fuera encontrado. Permanecieron juntos un largo momento, hombre y perro, bajo el tranquilo dosel del bosque, su historia compartida llegando finalmente a su conmovedora conclusión.